Muy bien, estamos arrancando lo que es el consultorio de Miguel en este día martes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando a través de la 99 y también a los que nos están viendo a través de lo que es el canal de YouTube de Diario de Morelos 1. Soy Miguel Barrientos y el día de hoy tenemos un tema que es muy común a cierta edad, más a cierta edad, pero ahora vamos a descubrir si solamente a esa edad o también puede ser a una edad más temprana. Estamos hablando del dolor de rodilla. Mis queridos chavorrucos, mis queridos treintañeros, cuarentones y demás que tienen este tema del dolor de rodilla, quédense con nosotros, no se queden con ninguna duda, pregunten por favor porque hoy está el especialista para hablarnos de este tema y sobre todo, si tenemos alguna pregunta o duda, él nos va a ayudar. Está el doctor José Alberto Rivero Martín, a quien le damos nuevamente la bienvenida, médico especialista de la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación, con sucursales en Cuernavaca y en Cuautla. Ya estuvo con nosotros hace unas semanas y él estudió la licenciatura en Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus en la República de Cuba, cédula profesional 130-830-26 y cuenta con certificaciones, cursos, diplomados en reumatología y también con una amplia experiencia en el manejo de enfermedades autoinmunes y degenerativas. Doctor, bienvenido nuevamente al consultorio de Miguel. Hoy un tema importante y muy común desafortunadamente en aquellos que consideramos chavorrucos o también aquellos que ya tienen más de 30 o 40. Claro. Muchas gracias por la invitación. Y primero que todo, sí, desgraciadamente el dolor de rodilla es un padecimiento que afecta principalmente a personas de la tercera década de la vida, 40 a 45 años y superiores a esta edad. Pero hoy en día ha habido una alta tendencia a padecer este tipo de problemas desde los 30 años y a veces hasta personas un poco más jóvenes. Todo depende, claro, del uso siempre que le dan a ese tipo de articulaciones, en la rodilla, que es una articulación de nuestro cuerpo que aguanta todo el peso. Entonces, ahí está la primera, por así decirlo, la causa más frecuente de que este padecimiento sea tan evidente hoy en día. Es porque empezamos a practicar deportes a muy temprana edad. Hoy en día está muy de moda eso. No realizamos buenas técnicas. Empezamos también, la alimentación ha cambiado mucho con respecto a de generaciones anteriores. En cuanto a la alimentación, porque el cartílago de las articulaciones está formado de, por así decirlo, elementos químicos, sí, magnesio, colágeno, hay precursores del colágeno, condroitina, glucosamina que ayudan también, y entonces ya eso como que no se incluye hoy en día en las dietas, son medicamentos muy procesados, ya todo no está tan bien preparado como anteriormente, y entonces esto ha llevado a que exista una alta tendencia del padecimiento de este problema. Ok, y podemos decir, y usted nos ayudará a confirmar esto, si la rodilla es la articulación que más problemas nos da durante nuestra vida. Claro, a ver, supuestamente es la que más problemas da porque es la que más carga, a la que más carga se somete. Es decir, quien aguanta todo el peso, realiza principalmente, nada más que nos paramos de la cama, caminamos, quien está usándose desde que nos levantamos, la rodilla, hasta que nos acostamos. Entonces, toda la carga cae sobre la rodilla. También está la cadera, la columna, que también son las más afectadas en estos casos. Y depende también mucho del trabajo que realicemos, de las actividades diarias que realicemos, y entonces esto va a llevar a que sí, sea una de las que más frecuentemente se desgastan y empiezan a presentar problemas. Le estaba comentando fuera del aire, doctor, y le preguntaba si al mismo tiempo podemos tener como este dolor de rodillas en ambas rodillas, o por qué en ocasiones es más la derecha que la izquierda. Claro, todo depende, como bien decíamos anteriormente, que es del uso que le demos. Frecuentemente son las dos rodillas, por igual, porque el peso cae sobre las dos. Lo que hay personas que utilizan más una que la otra porque es la que más diestra tienen, es decir, porque es la que más es el que los ayuda a apoyarse si realizan, si están parados en un pie o lo que depende de los bailarines, por así decirlo, que hay veces que se paran más de un pie que del otro, y entonces eso va a llevar a que sí pueda que el problema esté en una rodilla. Todo depende del componente que esté afectado en la rodilla, porque claro, para entender el dolor de rodilla hay que primero ubicarnos en los componentes que tiene lo que es la articulación. Está formada por dos huesos, el de arriba, el fémur, abajo la tibia. Entonces, adelante está la patela, la rótula, la cazuelita, por así decirlo. Así la conocemos como la cazuelita. Así mismo.
que esta está pues suspendida por un tendón, se llama tendón rotuliano. Entonces, a los lados, uniendo cada hueso para evitar que se vayan del lugar, pues están los ligamentos. Ligamentos laterales, colaterales y ligamentos cruzados posteriores y anteriores. Estos son los que evitan pues que la rodilla, que la articulación se vaya del lugar y nos da una cierta estabilidad en esa articulación. Si estos ligamentos fallan, pues se nos va a ir del lugar, es decir, nos va a hacer una hiperflexión, una hiperextensión, en dependencia del ligamento que esté dañado, o se nos va a mover lateralmente la rodilla, si llega a haber un daño de estos tipos. ¿Cómo podemos detectar cuando nos está empezando este problema? O sea, porque muchas veces no le prestamos atención, no le damos la importancia hasta que de plano ya no podemos moverla o incluso no podemos ni siquiera pararnos de la cama. Claro, el desgaste de la articulación como tal está debido al desgaste del cartílago. El cartílago es el colchoncito que está entre un hueso y otro. Ese colchoncito, pues, como bien decíamos anteriormente, por el uso, por la alimentación que no es adecuada, no le llega sangre, que es otro factor importante. A través de la sangre llega todos los nutrientes, oxígeno y demás para ayudar a reparar un tejido que se dañe en nuestro cuerpo. Si no le llega sangre al cartílago, pues se daña y no tiene la capacidad de recuperarse, porque no le llegan plaquetas y demás componentes en la sangre que tienen ese tipo de función. Entonces, una vez que va a empezar a desgastarse el cartílago, va a pasar por diferentes etapas. Una etapa 1, donde el desgaste es leve, empieza muy poco, se desgasta, y hasta una etapa 4, donde ya empieza a rozar hueso con hueso. Ahí es cuando empiezan los tronidos, empieza el dolor. Desde la etapa 1 puede comenzar dolor. ¿Cómo es ese dolor? Como tal, es un dolor en toda la rodilla que se siente, dice, me duele toda la rodilla, pero por ese desgaste puede afectarse los otros componentes de los que estamos hablando, ya sean los ligamentos, ya sea el tendón rotuliano, la rótula que se empieza a desplazar como compensando ese desgaste que hay, se desplaza hacia un lado, y entonces cuando damos el paso, caminamos, extendemos la rodilla y la flexionamos o subimos escalones, ella entra y sale del lugar donde le corresponde a la rótula. Claro. Y eso provoca que roce ese huesecito de la cazuelita con los huesos del fémur, con las partes, por así decirlo, con los bordes que tiene el fémur que forman como un canalito y para que la rótula esté ahí. Y entonces ese roce pues provoca el tronido y también la acomodación de ese tendón. Ahora, los ligamentos, una vez que se desgasta, ellos tienen que forzarse para tratar de mantener, es como por así decirlo, una rodillera. Sí. Son los ligamentos. Ellos le dan estabilidad a la articulación. Son como unas ligas. Entonces esas ligas, pues claro, si las tiramos mucho, si las forzamos demasiado, pues va a llegar el momento en que se puede llegar a vencer. Y una vez que se vencen, ya quedan medias sueltas y entonces se inflama y duele. También es otro de los tipos de dolor, que ya puede ser dolor a los lados de ambas de las rodillas, ya tanto del lado de adentro como del lado de afuera, o de la parte de atrás, en dependencia del ligamento que esté dañado. Ok. Principalmente cuando hay degeneración del cartílago, ¿cómo se presenta? A ver, como tal, por la clínica, solo el dolor es quien nos dice. La parte de la crepitación es otro de los síntomas muy frecuentes en este tipo de padecimiento. Y lo otro es la inflamación. A ver, la inflamación no es algo que esté en todos, pero sí llega a ser bastante frecuente. Y así, siempre la inflamación se va a deber a pues, daños externos, es decir, de los ligamentos, de los tendones, de los tejidos, los músculos que también llegan y se insertan, tanto de los muslos como de la pantorrilla, que llegan y se insertan a los bordes, tanto de la tibia como del fémur. Y entonces, pues claro, ellos tienen su función de darle estabilidad, moverla, y va a provocar que se puedan inflamar ya cuando hay un desgaste de la articulación. Pero no es algo tan frecuente. Entonces, es un problema que aumenta con el uso. Es decir, si caminamos, realizamos esfuerzos, pues el dolor va a aumentar y va a molestar. Si descansamos, pues nos molesta. Y como tal, para darnos cuenta de en qué etapa de desgaste está, existe pues, la radiografía. Con esta, pues ahí podemos ver la separación que existe entre un hueso y otro y darle un nivel de desgaste. Ya si queremos ir más profundamente, pues podemos hacer una resonancia magnética que no solo nos va a hablar de huesos, sino nos va a hablar de ligamentos, de tejidos externos, tejidos accesorios, que nos puede decir si hay otro tipo de lesión aparte del puro desgaste, porque hay veces que nos vamos a tratar solo el desgaste, y entonces, pero también tiene un ligamento dañado, y el paciente dice, pero no me alivia el dolor. Sí, está bien, claro, porque no hemos aplicado un tratamiento para
poder también ayudar a ese ligamento a su recuperación, como puede ser fisioterapia y demás. Entonces siempre hay que tratar de valorar al paciente, de ubicarnos en dónde está el dolor, qué es lo que tiene afectado, para así poder entrarle y poder realizarle una buena práctica médica, un buen tratamiento para que salga completamente bien de la consulta. Sí, es que aquí hay que hacer una separación. Seguramente he conocido varios amigos que han tenido pues estos problemas de dolor de rodilla, pero todos ellos han jugado fútbol y han sufrido algún tipo de fractura o algún tipo de pues lesión durante algún partido, y a partir de ahí vinieron los problemas. Ese sería como un caso que podría ser más de los más frecuentes tal vez en los hombres, y el otro es el desgaste normal por la vida o la actividad que hacemos. Así mismo. Es correcto, ¿no? Entonces hay que primero diagnosticar cómo es o qué es lo que tenemos, porque de repente si decimos que solamente es el desgaste, pues ya queda solucionado o empieza un tratamiento, y si tiene que ver ya con un tema, ya una lesión más fuerte, donde ahí sí vienen los ligamentos, pues sí ya es una situación de cirugía. Claro, porque muchas personas lo normalizan. Dicen, sí, fui y me dijeron que es un desgaste que todos vamos a tener, que es normal. Sí, ese desgaste desgraciadamente todos los vamos a tener. Pero no le cuentan que juegan fútbol, algún deporte, y tuvieron esta lesión. Claro, y también es que no es porque todos los vamos a tener, hay que dejarlo. Claro. Porque si lo dejamos avanzar, pues vamos a terminar en un quirófano, poniendo una prótesis de rodilla, y entonces no nos va a dar la 100% de posibilidad de que podamos estar bien, de que podamos seguir realizando las actividades, y no es así. Entonces, mientras podamos evitar que lleguemos a ese tipo de desgaste, pues es mejor evitarlo. Desde que nos empiece el dolor, es rápidamente atenderse. Y sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar caer en un desgaste total. ¿Qué otro tipo también de dolores podemos experimentar? Alguien me decía, es que yo estuve también haciendo patineta cuando era más chavo, y actualmente pues me pasa esto de que si me quedo en una sola posición, entonces puede empezar un poco el dolor. Claro. A ver, hay muchos, por así decirlo, tipos de dolor en la rodilla. Está el dolor que cuando la realizamos, es decir, nos movemos, caminamos, hacemos un tipo de actividad. Pero no solo está la artrosis de rodilla, hay otras afectaciones que también están frecuentemente afectando las articulaciones. Uno puede ser el síndrome de lo que es la gota, que es una enfermedad metabólica, que lo que hace es que se acumula ácido úrico o cristales de urato en una articulación. Y normalmente es inflamatoria, aquí sí hay inflamación, al igual que en la artritis reumatoide, que hay inflamación de las articulaciones, y principalmente afecta cuando estamos estáticos, cuando estamos sin hacer nada. Y esa inflamación va a bajar o nos va a... Ya aquí sí no se relaciona a lo que es con la actividad física. Entonces, sino a malos hábitos alimentarios y enfermedades que principalmente pueden ser causadas por hereditarias y demás, en cuanto a que alguien que no los pase, alguien en la familia directamente que nos puede pasar la enfermedad, en el caso de artritis reumatoide. En ese caso. Pero dolor de rodilla no siempre es así, ¿verdad? Claro, no siempre es así. Y entonces, en estos casos, pues sí, el dolor es cuando estamos estáticos, sin hacer nada, o nos levantamos con dolor, ahí sí. Pero ya cuando hablamos de artrosis de rodilla, el dolor es cuando hacemos actividad. Aquí cuando realizamos algo, pues entonces ahí nos empieza el dolor, cuando ya llevamos un tiempo realizando algún tipo de actividad, que es lo contrario a ese otro tipo de enfermedades, de la gota y de la artritis reumatoide, que ahí sí nos duele cuando no hacemos nada y se nos alivia cuando hacemos algo. Y es que es importante lograr un buen diagnóstico, porque también hay amigos que dicen que porque consumen mucha carne roja, que porque toman mucho vino y mucha cerveza, y entonces que ya la van a bajar y se toman un medicamento y empieza a disminuir lo que es la inflamación, porque se les inflama y los deja inmóviles hasta cierto punto, que hasta tienen que utilizar un bastón para poder caminar o hacer sus actividades. Claro, en ese caso estamos hablando de lo que es la gota, que principalmente se eleva por la ingestión de carnes rojas, alcohol y mariscos. También hay medicamentos que afectan, que se utilizan para las personas hipertensas y demás, que también ayuda a que aumente la acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Y esto pues puede desencadenar lo que es la gota y empezar a un problema, un dolor que nos empieza desde el dedo gordo del pie, por así decirlo. Cierto. En las noches principalmente.
Y ya luego que lo normalizamos, un dolorcito ahí, ¿para qué voy a ir? Ya, se pasa, me tomo un analgésico y sí, te alivia un momentico y es algo que demora unos 10 días, por así decirlo, el dolor. Pero ya luego se hace crónico y ya empieza a afectar otras articulaciones. ¿Cómo qué articulaciones? Porque sí conozco algunos casos así, que pasan estos 10 días o 5 días, se les quita el dolor, pero en determinado tiempo vuelven nuevamente a sufrir esto. Porque no saben cuál es la causa. Por así decirlo, siguen bebiendo alcohol, siguen comiendo carnes rojas, y entonces llega un momento en que se vuelve crónico y empieza a acumularse ya el ácido úrico, no solo en los lugares de declive, como es el dedo del pie, sino ya en otros lugares, rodillas, codos, en las manos no tan frecuentes, pero en los codos, las rodillas y el dedo del pie son los más frecuentes que llegan, donde se puede llegar a acumular demasiados cristales y formar tofos gotosos, que se nos inflaman demasiado y sentimos como que tenemos un líquido, se nos hace una bola en las articulaciones y sentimos que tenemos un líquido ahí, como unos cristalitos, y entonces normalmente el cuerpo ya ahí no es capaz de reabsorber eso y expulsarlo por los riñones, que son quienes se encargan de expulsarlo. Entonces sí hay medicamentos que ayudan, que evitan que esos cristales se sigan acumulando, pero no es solo eso, sino también la alimentación, la parte de la dieta, que es lo más importante, porque si se nos los quita ahorita y seguimos realizando una mala alimentación, no hacemos nada, seguimos bebiendo alcohol y no hacemos nada. Es como si el tratamiento no va a funcionar. Muy bien, doctor. Pues ojalá nos pueda dar sus datos también para la gente que nos está preguntando dónde se puede comunicar para un diagnóstico o una consulta. Recuerden que estamos hablando de dolor de rodilla con el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista de la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación, con sucursales en Cuernavaca y en Cuautla. Aquí en el consultorio de Miguel, sigan haciendo sus preguntas al 777-270-4902. Dudas, no se preocupen, es momento, de verdad, porque yo ya no quiero que sigan con ese dolor de rodilla, que de repente cuando hacemos algún evento o alguna situación me dicen, es que ya traigo dolor de rodilla, o ya no puedo estar tanto tiempo parado, o no puedo bailar. Por favor, necesitamos atendernos, y qué mejor con los especialistas como el doctor José Alberto Rivero Martín. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Son 11 de la mañana ya con 34 minutos. Seguimos en el consultorio de Miguel el día de hoy hablando de dolor de rodilla, pero también estamos con algunas preguntas que nos están haciendo a través de nuestro WhatsApp. Los invito a que lo hagan, 777-270-4902. Por favor, no vivan con dolor. No puedo creer que ustedes en algún momento están padeciendo algún tipo de dolor de rodilla o de alguna otra parte del cuerpo y pueden seguir viviendo así, que se hace crónico, como bien lo platicábamos fuera del aire con el doctor. Y me gustaría que diéramos respuesta a este audio que nos llegó, que nos pidió no pasarlo al aire, pero que sabe que nos está escuchando, doctor, y qué es lo que está teniendo o qué no hizo bien esta persona que nos dice que tuvo por ahí algún tema con que se torció el pie y de ahí le viene un dolor que actualmente le puede llegar hasta los glúteos. Claro. Normalmente cuando nos afectamos una articulación, duele la articulación, es decir, duele si acaso ponle que 2 o 3 centímetros un poquito más allá de la articulación, pero ya cuando hay un dolor que no solo está, por así decirlo, ubicado en la articulación y que se corre hacia otras articulaciones o sube por el muslo, pues ahí ya hay que buscar otro tipo de afectaciones, aparte del dolor, aparte de la pura articulación, porque nos torcimos el tobillo, que lo normalmente en tobillo, la rodilla, cuando nos torcemos algo, son los ligamentos, porque hacemos una hiperextensión de esos ligamentos. Y como bien hablamos anteriormente, que son unas ligas, que una vez que las estiramos demasiado, pues se vencen, se pueden hasta, por así decirlo, no llegan a romperse. Ya cuando se rompe, ahí sí ya estamos hablando de algo un poco más complicado, pero sí se desgarran, y cuando hay desgarre, pues empieza ese dolor, inflamación, principalmente cuando realizamos algún movimiento. Entonces, ya cuando empieza a subir por el muslo y demás, entonces hay afectaciones de músculos también. Es decir, que no solo está limitado a a que nos torcimos una articulación específica y esa nos está provocando que el dolor nos suba y nos llegue hasta el glúteo. También hay que compararlo, porque cuando tenemos un dolor que normalmente empieza en el glúteo o el glúteo está comprometido y el dolor nos abarca toda la pierna, hay que ver también un problema de columna, que nos puede desencadenar lo que es la ciática.
¿ya? Entonces sí hay que valorar bien al paciente, ver qué es lo que puede tener, todos los datos que nos dice. Sí. Y entonces pues poder realizar el mejor tratamiento, el que más se le adecue, porque como bien hablamos, una articulación duele la articulación, no tiene por qué afectar otra parte del cuerpo o que el dolor recorra. Sí, muchas veces pueden haber dos tipos de padecimientos en la misma persona. Pueden tener un problema en la rodilla, en el tobillo, y entonces aparte también tener la ciática o tener un problema de columna. Entonces, como lo primero que nos empezó fue la rodilla o el tobillo, pues decimos sí, de ahí y el dolor nos recorre, y entonces, pero tiene que ver con la rodilla, y entonces hay veces que hay que ver que otras cosas están afectadas, porque normalmente cuando se afecta una articulación es la pura articulación la que duele. Por eso es importante que ustedes anoten ese teléfono al 777-202-2861, 777-202-2861. La dirección también, Avenida Vicente Guerrero 1202. Antes de llegar a la autopista, ahí ustedes pueden ir precisamente con el doctor a lo que es la Clínica de Artritis, Reumatismo y Rehabilitación Cuernavaca. Hay una clínica más también en Cuautla. Pueden comunicarse ustedes a este teléfono 777-202-2861. Recuerden que es importante que ustedes pues tomen en cuenta que no vivan con el dolor, por favor. Ya este tipo de situaciones no deben de ser normalizadas en nuestra vida, porque después vienen las consecuencias cuando no nos atendemos a tiempo, y sobre todo si no guardamos el reposo que a veces necesitamos cuando sufrimos algún tipo de lesión y nos queremos mover ya inmediatamente. No dejamos que el músculo o que la articulación se recupere o tenga ese sanamiento que debe de tener pues de forma natural y también con ayuda, ¿no? Ahora hablemos de tratamientos, doctor. Esa sería otra parte importante, hablando del dolor de rodillas. ¿Qué tipo de tratamientos y en qué niveles o fases? El tratamiento siempre va a ir desde lo general hasta lo específico. Entonces, en cuanto a lo general, siempre es muy recomendado en este tipo de problema, pues como bien decía la persona que nos estaba comunicando, que sí, se hizo la terapia, se sobó, pero no guardó un adecuado reposo. Entonces ahí viene la principal incógnita de por qué no pudo haber mejorado. Y que me gustaría también verlo de que van a sobarse casi siempre, en lugar de acudir con un especialista. Así mismo. Siempre la sobada sí va a funcionar mucho cuando hay problemas musculares. Es ahí, en lesiones de partes blandas, por así decirlo. Una sobada nos va a ayudar, sí, perfecto, pero no una sola sobada. Necesitamos realizar varias sobadas y ver cómo son esas sobadas, porque no hay solo de ir, nos vamos con un masaje y sí, cuando es algo agudo, pues puede que resuelva, pero no siempre va a resolver. Siempre es bueno saber qué es lo que tengo antes de hacer una acción. Es decir, por ejemplo, nos da una infección y en las vías urinarias y no podemos ir y decir voy a tomar este antibiótico porque es el que más frecuentemente se toma, por así decirlo, ya para eso. Pero no, lo ideal es primero hacerse un cultivo de esa orina, ver qué es lo que hay y qué antibiótico es el que puede usar para entonces, porque a veces amoxicilina para cualquier cosa. Empezamos a tomar medicamentos y entonces ahí viene lo que hoy en día hay, que es la resistencia al antibiótico. Entonces no funciona nada. Y así más o menos medio parecido en comparación es con lo que realizamos. Si vamos y tenemos una lesión tal y nos realizamos una sobada y esa sobada no es lo más recomendado para ese tipo de lesión, pues entonces no estamos haciendo nada. Sí nos va a aliviar, porque sí nos ayuda, nos relaja. Claro. Esa sobada o lo que sea que realicemos. Pero vuelve a aparecer. Así mismo, pero es algo que va a volver a aparecer. Además, debemos ir con los profesionales. Siempre. Ellos han estudiado años, saben del cuerpo humano, saben de los padecimientos, conocen perfectamente bien cada una de las partes del cuerpo humano. Y de repente vamos con personas que por algo muy expreso, porque nos dicen a mí me funcionó, de alguien que a lo mejor sí lo alivió, pero tenía otro tipo también de lesión, no como el que tú tienes, debido al estilo de vida, al deporte, etcétera, etcétera, pues no va a ser lo mismo. Siempre hay que ir con un especialista. De verdad recomiendo mucho eso. Aquí lo decimos y de verdad que el especialista es el doctor José Alberto Rivero Martín, que recuerden, ahorita vamos a dar nuevamente sus datos. Y luego, pasando a otra fase de tratamientos, ¿cuál podría ser? Ya cuando vamos un poquito más adelante, aparte del reposo que tenemos que guardar, de la alimentación, que estamos hablando que es una de las causas,
la disminución del ejercicio físico, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces ya entramos a la parte de medicación. En cuanto a medicación, sí, hay medicamentos que ayudan al dolor, a aliviarlo, a quitar la inflamación en el caso que haya, pero no es, por así decirlo, voy a tomar medicamento porque sí, porque me alivia y lo tomo todos los días, y hay personas que se pasan pues meses tomando medicamentos. Lo malo es las consecuencias que trae el mal uso de este tipo de medicamentos. Medicamentos que pueden dañar el estómago, riñones, el hígado, que si los tomamos muy frecuentemente, nos alivia el dolor, no vamos a decir que no, pero va a llegar el momento en que hacemos resistencia a estos medicamentos, en que ya no nos alivia, y ahí es cuando ya las personas dicen, ahora sí voy a buscar al médico. Sí, claro. Entonces, ya ahí cuando vemos, sí, anteriormente cuando empezó a usar el medicamento tenía un desgaste un grado 1, por así decirlo. Pero cuando nos llega, ya nos llega con un desgaste de grado 3 o en el 4. Y allí es cuando lastimosamente tenemos que decir, si ya estamos en un grado 4, pues ahí no podemos hacer nada, a no ser que sea la cirugía. Y entonces es lo que tratamos de evitar, llegar hasta ese punto. Hay suplementos alimenticios que son importantes, que nos aportan lo que no nos aporta la dieta diaria que tenemos, como es el colágeno, la condroitina, la glucosamina, vitamina C, vitamina E, el zinc, el magnesio, que aportarlo, agregarlo a nuestra dieta diaria sería lo ideal para que este progreso siga aumentando, para que esto siga avanzando en cuanto a los desgastes y nos lleve pues, a un máximo desgaste. ¿Este tipo de vitaminas o de complementos a partir de qué edad recomienda tomarlos? A partir de los 30 años. Okay. Toda persona mayor de 30 años ya lo que es la producción de colágeno empieza a disminuir, por eso nos empezamos a arrugar, empiezan a salir las canas y demás, es por el déficit de colágeno que ya empezamos a tener, y entonces a partir de los 30 años es recomendado empezar a tomar. Pues importante esta información, sobre todo para que lo tomen en cuenta ustedes. De verdad que si están ustedes en los 30, háganlo. La prevención es importante. Debemos de crear una cultura sobre esto y sobre todo para tener una calidad de vida, doctor. Así ¿no? Importante. Creo que todos los que estudian medicina, que se dedican precisamente al bienestar, quieren eso. Que seamos un mundo, un país, un estado sano, que tengamos la menor cantidad de padecimientos, que llevemos una vida pues como tiene que ser, de calidad. Así. Pero de repente no lo hacemos, ¿no? Bueno, muchas veces. La verdad es que hay que ser honestos. Porque no hay tiempo, porque esto... ¿Cuáles son las excusas o pretextos que más le llegan de repente a su clínica de por qué llegan a un punto tal vez con un dolor de rodilla? La mayoría es porque, uno, la parte económica. Muchos le tienen miedo y dicen, no, porque me va a costar carísimo, o porque no voy a poder pagar el tratamiento, o porque... No. La parte económica, siempre es la parte del dinero. Entonces muchos prefieren ir y comprarse su paracetamol y estar todos los días tomándose el paracetamol 3 veces al día, 2 veces al día, la cantidad de veces que necesitan para aliviar ese dolor o el medicamento que sea, y al final cuando vienen a ver todo el tiempo que pasaron tomando el medicamento, es lo mismo que se iban a gastar, o mucho menos, haciendo una terapia que en realidad le iba a resolver el problema. Y entonces es ahí donde está el principal error de las personas. Otros porque no tienen tiempo por el trabajo, o porque solo pueden después de cierta hora, o porque los domingos es cuando único tienen libre y los domingos desgraciadamente pues no abrimos, y entonces son otras del tipo de excusas, las mayorías de las excusas que muchos pacientes pues nos hacen llegar, nos hacen decir por qué esperaron tanto tiempo para poder tratarse. Y hablando de esto, en los horarios en los que usted da atención, doctor. Estamos ubicados en Avenida Vicente Guerrero, un poquito más arriba del Office Depot. Office Depot no, sino del Home Depot. Home Depot. Ajá, abajito, a un ladito del Verificentro, sobre Avenida Vicente Guerrero, y como teléfono de contacto tenemos el 777-202-2861. Ahí tenemos estacionamiento propio, contamos con un descuento del 50% en las primeras 20 llamadas que nos realicen a partir de ahorita. Y siempre, claro, buscando lo mejor para el paciente para que, claro, cuide su cartera, no gaste tanto y en realidad pueda resolver el problema, porque eso es lo principal. Dejamos avanzarlo, terminamos una cirugía, al final la cirugía nos va a salir súper costosa, a no ser que no. Si una persona que no tiene seguro, pues sí, la mayoría van a decir, no, ya prefiero quedarme así, porque no tengo para operarme. Claro. Y entonces, mientras se puede evitar llegar a ese punto, pues es mejor hacerlo. ¿Los horarios?
Estamos desde lunes a viernes, tenemos horarios desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ok. Y los sábados desde 9 a 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, pues continuamos en el consultorio de Miguel, dolor de rodilla el día de hoy. Está con nosotros el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista en la Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación. Sucursales no solamente en Cuernavaca, también hay en Cuautla. Aquí seguimos en el consultorio de Miguel en la 99, tu estación favorita en Morelos y por supuesto siempre preocupándonos por tu salud en este 2024 y pues bueno, estamos hablando del dolor de rodilla y tenemos algunas preguntas, doctor, de nuestra audiencia que pues está pasando por este tema del dolor de rodilla, que yo creo que es uno de los dolores más frecuentes si hablamos que experimentamos, más allá no sé si de la espalda, la ciática y demás, pero el dolor de rodilla siempre se menciona. Es algo muy frecuente hoy en día. ¿Y es más común en hombres que en mujeres o No, va la media? Aquí ya es parejo para los dos, ¿En tanto serio? para uno como para el otro. Ya las mujeres sí un poquito más cuando pasan la etapa de la menopausia. Si anteriormente nunca han tenido este tipo de problemas, pues ya de que pasan esta menopausia, que hay caídas hormonales y demás, pues sí, el desgaste de articulaciones y el desgaste de la masa ósea, pues se acelera un poquito más. Empieza la osteoporosis, hay desgaste más acelerado del cartílago y demás. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos con una pregunta más. Doctor, a mí me duelen a veces las rodillas, pero sobre todo cuando me agacho, se escuchan mis rodillas como si hicieran bolas, una bolsa de celofán. ¿Podrías preguntarle al especialista qué puede ser y qué debo de hacer? Claro, ahí como bien decíamos, cuando hay desgaste de la articulación, tenemos que dividirlo, lo que es la rodilla, en dos cóndilos, uno medial y uno lateral. Entonces esto está compuesto por cartílago. Entonces siempre, mayormente, muy frecuentemente, se desgasta más el cartílago de la parte medial, es decir, de la parte de la rodilla de adentro. Okay. Entonces eso va a provocar que una parte ya tenga menos cartílago y la otra parte esté con un poquito más de cartílago y va a provocar que la rótula, la cazuelita, esta se desvíe hacia el lado donde más cartílago haya, como un mecanismo compensatorio. Entonces ese, por así decirlo, se desplaza hacia un lado cuando estiramos la rodilla y cuando la encorvamos vuelve a entrar para adentro y ese desplazamiento de esa rótula pues va a provocar que esté rozando cuando realizamos una máxima flexión, una máxima extensión de la rodilla y esté rozando con las partes, con los bordes del hueso, del fémur, y entonces provoca también tronido. Otro puede ser por la acomodación, por el mismo desgaste, la acomodación de los ligamentos y tendones y estos pues provocan ese tronido por el roce de los huesos principalmente. ¿Y qué se puede hacer? A ver, como tal, ya habíamos hablado tanto de medidas generales, medidas un poquito ya de medicamentos, un poco más específicas, pero lo principal, lo que en realidad nos va a ayudar, todo siempre hay que valorar el paciente, qué es lo que tiene, qué tiene afectado, si es solo desgaste de cartílago, si aparte ligamentos dañados o músculos y demás. Y una vez que tengamos un diagnóstico un poco más acertado con la exploración física que les realicemos en la consulta y demás, pues entonces ahí entramos a los diferentes tipos de terapias que se pueden realizar. Entonces ya ahí sí entra la sobada si vemos que es un problema muscular o una torcedura de la rodilla, los ligamentos dañados. Ahí sí la sobada te puede ayudar un poco. Pero además también depende de cuánto tiempo lleven con este tipo ya de síntoma o de problema, ¿no? Si es algo agudo, sí. Si ya llevo 4 años así, doctor, no pues, no pasa ¿cómo? Ok. ¿Cuáles serían las preguntas que le hace para diagnosticar así de primera? Porque de repente no decimos las verdades. O sea, nos ocultamos de repente, ¿no? Ay, qué pena decirle al doctor que sí, que sí tomo cada 8 días, o que sí como carne 3 veces a la semana, o que no hago ejercicio. Sí, muchos nunca van a decir lo que en realidad es. Otros sí lo dicen, pero hay otros que por pena o por no querer, entonces uno tiene que imaginarse lo que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de un problema muscular que tiene mucho tiempo, pues no va a resolver con una simple sobada, no va a resolver con algo pues, sencillo, medicamentos y demás. No, si es agudo, pues sí. Como bien me comentaba anteriormente, que te torciste, te pusiste hielo, así es, te sobaste y resolvió. Sí, perfecto, porque lo trataste rápido, descansaste y demás, hiciste lo que se debe de hacer. Pero si ya
algo que tiene meses, tiene años, entonces no va, ya es algo crónico, Claro. no va a resolver con algo tan sencillo, hay que ir un poquito más allá. Y hablando de eso, la otra fase de tratamientos, doctor. Así mismo. Lo primero, la terapia física, la rehabilitación, en dependencia del daño que haya. Ya si hay desgaste de cartílago, pues ahí tenemos pues varias terapias que van encaminadas a evitar que ese desgaste siga avanzando. Sí, claro, desinflamar, aliviar el dolor, mejorar la movilidad, porque son terapias que ya son un poquito más invasivas que una simple sobada, y entonces sí va a buscar la mejor, por así decirlo, la mejor vitalidad de ese cartílago para que éste no se siga desgastando, porque lo principal objetivo es eso, evitar la cirugía. Si este llega a un estado 4, pues ahí la única opción es cirugía, porque terapias como este tipo no van a resolver en un grado 4. Pero si tenemos un grado 1, grado 2 y grado 3, pues sí, va a resolver muchísimo, la persona va a poder caminar mejor, el dolor va a disminuir muchísimo, si hay inflamación se le va a quitar y no va a seguir avanzando el desgaste, porque es el objetivo principal, que no siga avanzando el desgaste y que no termine en un desgaste completo de la articulación. Perfecto, doctor. Pues el tiempo se nos va rápido. Gracias por venir una vez más al consultorio de Miguel. Nos tenemos que despedir. Este es el doctor José Alberto Rivero Martín, médico especialista de Clínica del Dolor, Artritis, Reumatismo y Rehabilitación. Recuerden que tienen sucursales en Cuernavaca y también en Cuautla. La dirección es Avenida Vicente Guerrero, 1202, antes de llegar a la autopista, o también marcar al teléfono el 777-202-2861, que hay 50% de descuento a las primeras 20 llamadas para una consulta al 777-202-2861. A todos aquellos que están preguntando, que tienen duda, aprovechen esta promoción que nos da el doctor. De verdad, gracias. ¿Y cómo concluiríamos el día de hoy con este dolor de rodilla? Recomendaciones súper rápidas que debemos de seguir, doctor, para la prevención. La primera recomendación y la más importante es que desde que nos empiece lo más mínimo, el dolor más pequeño que podamos tener en la rodilla, no normalizarlo y decir es algo que va a pasar. Porque sí puede pasar, y a muchos les pasa que nunca sintieron dolor hasta que no tuvieron un desgaste completo de la rodilla. Y así me dicen y han llegado pacientes, pero yo nunca me sentí nada, pero ya está hueso con hueso, ahora es cuando sí me siento. Y entonces siempre hay que saber que a partir de los 30 años, 40 años, siempre el desgaste va a estar, porque es algo que todos vamos a tener naturalmente. Entonces, checarse, eventualmente nos truena la rodilla, checarnos, ver qué pueda pasar, porque sí, es muy triste cuando llegamos y nos dicen, no, ya no hay más nada que hacer a no ser que una operación que no te va a recomendar o no te va a asegurar que tengas o que puedas volver a realizar las actividades o que puedas moverte bien. Entonces, si podemos llegar a evitar esa parte, pues es mejor hacerlo. Siempre, desde que aparezca lo más mínimo, ya sea inflamación o un dolor, acudir rápidamente con nosotros para poder atenderlos, para poder evaluar el grado de afectación y poder realizar el mejor tratamiento que más se le adecue al paciente. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo invitamos nuevamente para seguir hablando de temas que tienen que ver con los dolores que podemos sentir de repente y que no atendemos. Que tenga un excelente día. Igual usted. Y gracias a los que nos están viendo también a través de Diario de Morelos 1. Recuerden que se dejan los datos para que ustedes también puedan contactarlos, y de verdad hay que prevenir y no tener este dolor, no vivir con el dolor. Por favor, no lo hagan. Creo que no es una buena calidad de vida. Regresamos.